Revelado. El sorprendente secreto de nuestro vecino que mis padres odiaban y transformó mi vida. La vida de Javier siempre había girado en torno a lo que sus padres definían como éxito. En su pequeño barrio de la Ciudad de México, los ecos de gritos y las rutinas laborales dominaban el hogar. Estudia y saca buenas calificaciones, así tendrás un trabajo estable. Era el mantra inquebrantable que resonaba cada día. Pero con apenas 17 años, una inquietud crecía en su interior, una chispa que parecía desafiar las normas familiares. Don Luis, su vecino, era un artista conocido por su vida excéntrica y despreocupada. Para sus padres era un fracasado, un hombre que desafiaba el camino seguro que ellos habían trazado para su hijo. Sin embargo, Javier sentía una atracción innegable hacia la vida que llevaba don Luis, un anhelo de entender la profundidad de sus elecciones. Una tarde, mientras su madre maldecía al perro del vecino que había destrozado su jardín, Javier se armó de valor y cruzó la cerca. Ese acto simple se transformó en un portal que lo llevaría a un mundo lleno de colores, pinceles y emoción. Don Luis lo recibió con una sonrisa cálida, una invitación a perderse en el mundo del arte. Cada día, Javier descubría su talento oculto, sus miedos enfrentándose a la liberadora expresión en cada trazo que realizaba. Pero en casa, la atmósfera se tornaba tensa al mencionar su nueva pasión. «Es una pérdida de tiempo», resonaban las palabras de su padre como un eco doloroso. Las discusiones se intensificaban, y la culpa y la frustración llenaban su mente. Era un hijo en conflicto, dividido entre el amor por su familia y su deseo de ser un artista. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada noche, Javier se desvelaba, debatiendo con su alma. Al mismo tiempo que la apertura del vernissage se acercaba, su angustia crecía. ¿Podría realmente mostrar su obra y fracasar ante los ojos de su familia? La idea de ser visto como un don Luis lo atormentaba. Su padre lo había dejado claro. No queremos que seas otra decepción. La presión lo asfixiaba, pero en sus manos tenía una invitación que representaba su sueño hecho realidad. Ese papel, crujiente y lleno de promesas, se convirtió en una carga implacable en su bolsillo. La noche de su exposición, cada vez que imaginaba la mirada de sus padres entre la multitud, sentía que su corazón se hundía más en el abismo de la duda. Todo dependía de esa elección: arriesgar su anhelo por la aprobación o dar un salto hacia lo desconocido. Una lucha interna lo consumía. ¿Podría desatar su verdadero yo en esa galería y dejar atrás las expectativas que lo habían confinado? Con el alma desgarrada, Javier se enfrentaba a su decisión más difícil. El día de la exposición llegó, y Javier sintió cómo los latidos de su corazón se convertían en un tambor que resonaba en su pecho. En su mente, los pensamientos se agolpaban. Cada crítica que escuchó de sus padres, cada momento de duda y cada pincelada que le había dado valor, parecían formar un mural en su interior. La inseguridad luchaba con la curiosidad, y la presión de hacer frente a su familia se entrelazaba con la emoción de mostrar su arte al mundo. Mientras se preparaba ante el espejo, Javier se observó con atención. Su imagen reflejaba a un joven atrapado entre dos mundos, la seguridad de lo conocido y la promesa de lo que podría ser. ¿Qué es el éxito?, se preguntaba, buscando en su interior la respuesta que nunca había hallado. Se dio cuenta de que el arte ya no era simplemente un escape. Era el vehículo que podría liberarlo de las cadenas que sus padres habían forjado. Pero ahora tenía que decidir si podía arriesgarlo todo por esta nueva identidad. Al llegar a la galería, la multitud lo abrumó. El aire estaba cargado de murmullos y risas, un barullo que lo aislaba al mismo tiempo que lo envolvía. Mientras observaba a los otros artistas con sus obras vibrantes, sintió un ligero tirón de envidia. Sin embargo, esa sensación se disipó al recordarle a don Luis, su mentor, quien le había enseñado que el arte no era competencia, sino una forma de expresión personal. Javier recordó sus palabras: «El verdadero valor de tu obra está en tu autenticidad». Respiró hondo, se acercó a su espacio y contempló su pintura por primera vez como algo que emanaba de su ser,
La elección de los colores, las formas que había dejado fluir, todo reflejaba fragmentos de su historia. Sintió que ante su canvas no solo había liberado el pigmento, sino también sus emociones reprimidas. Esa revelación le otorgó una nueva perspectiva. Sus padres podían desaprobarlo, pero el arte ahora era su voz, y tenía derecho a expresarse. La incertidumbre aún era palpable, al ver a su familia entre los asistentes, pero en lugar de acobardarse, sintió un impulso renovador. Un pequeño grupo de amigos y desconocidos comenzó a acercarse. La primera sonrisa que recibió fue una chispa que encendió su confianza. Se dio cuenta de que el reconocimiento venía del deseo genuino de los demás, un deseo que no dependía del juicio familiar. Se acercaba el momento de la verdad, y mientras la gente admiraba su obra, comprendió que sus miedos podían ser un motor de propulsión, en lugar de una carga. De repente, su padre apareció al frente, un mar de emociones cruzando su rostro. Javier contuvo la respiración, y no pudo evitar sentir una oleada de ansiedad. Este era el instante decisivo que había estado evitando. Los ojos de su padre lo atraviesan, buscando la decepción o la aprobación, y en su mente se desató una tormenta de opciones. ¿Anticiparía la crítica? O quizás en este momento daría un paso hacia la aceptación. Las palabras no salían, el arte que había creado parecía hablar por él. En su mente resonaban las críticas de su padre, pero también lo que había aprendido de don Luis. Era el tiempo de confrontar su mayor miedo. Estaba a punto de transformar el rechazo en oportunidad, pero estaría preparado para la respuesta del hombre que había temido toda su vida. La distancia que había creado entre su verdadera identidad y la imagen que sus padres tenían de él parecía estar a punto de desvanecerse. Mientras su padre se acercaba, Javier sintió que el momento de la verdad había llegado, y con cada latido, un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Su futuro dependía de esta confrontación, y en su interior una voz resonaba con fuerza, listándose para responder. ¿Qué diría? Javier sintió como si el mundo se detuviera en ese instante. La mirada de su padre, a la vez profunda y penetrante, parecía destellar dudas que cruzaban entre ellos como corrientes de electricidad. Era un momento suspendido en el tiempo, donde la vulnerabilidad se erguía ante la infranqueable barrera de su relación. Las palabras que tanto había ensayado, los discursos imaginarios que había creado en su mente, parecían desvanecerse. En su lugar, una frágil conexión se tejía entre lo que era y lo que sus padres deseaban que fuera. «Te he estado observando, Javier», dijo su padre finalmente, su voz temblando. «Me preocupa que el camino que has elegido no te lleve a donde esperas». Esa frase, cargada de amor y desaprobación, se sintió como un golpe directo al corazón. Sin embargo, dentro de él surgió una oleada de determinación, un rayo de luz que comenzaba a iluminar las sombras de su duda. Lo que había comenzado como un momento de ansiedad se transformó en una oportunidad de expresar su verdad. «¿Y si mi camino es diferente al que ustedes imaginan?», preguntó Javier, sorprendiendo incluso a sí mismo. La simplicidad de la pregunta no hacía justicia al tsunami de emociones que la acompañaban. En su interior, algo se liberó. Se dio cuenta de que el arte no solo era su voz, era también su reclamo de existencia. A medida que su padre lo escuchaba, su expresión cambió levemente. Había reconocimiento, quizás orgullo oculto tras una marea de miedo y escepticismo. Javier continuó, ahora con más claridad. «Cada pincelada es una parte de mí. No solo deseo ser un artista, sino vivir en plenitud mi verdad. Este es mi éxito, y tiene tanto valor como cualquier otra medida que ustedes tengan». Al pronunciar esas palabras, donó a su padre una pequeña ventana para entenderlo. De repente, la continua búsqueda de aprobación y el peso de las expectativas familiares parecían erosionarse. El ambiente que antes estaba lleno de presión se impregnó de introspección. La exposición, que solo había sido un evento para mostrar su obra, se transformó en un espacio para sanar viejas heridas. Los murmullos de la multitud a su alrededor se convirtieron en un eco distante. A su alrededor, personas comentaban sobre su obra, admirando los matices de su historia y su valentía al compartirla. Esas palabras de aliento de desconocidos iluminaban la sala y, más importante, lo hacían sentir visto. Sin embargo, la interacción con su padre no terminó ahí. Este lo sorprendió con un gesto que Javier jamás había anticipado. «Querido hijo», comenzó su padre, «no soy tu enemigo. Tal vez he sido demasiado crítico porque temía que el mundo pudiera herirte.
Pero quizás este es un viaje que debemos comenzar a hacer juntos. Esa afirmación, que resonaba en un tono casi tímido, tocaría las fibras del joven artista de una manera que no había imaginado. Pero en el fondo, el conflicto no había terminado. Las palabras de aceptación de su padre no borraron años de críticas. La reconciliación era un proceso, no un resultado instantáneo. Javier comprendió que este era solo el inicio de lo que podría ser una nueva relación, donde el arte podría ser un puente en lugar de un muro de separación. Mientras la velada avanzaba y la gente se dispersaba, sintió un renovado sentido de propósito. La decisión de ser verdadero a sí mismo ya no era un acto de rebeldía, sino un camino de crecimiento. Con esa nueva luz, el arte desplegaba ante él infinidad de posibilidades. La autenticidad ya no estaba restringida a su lienzo, estaba lista para convertirse en el mantra de su vida. Pero mientras reflexionaba sobre esta transformación, una figura oscura emergió al fondo de la galería. Una mujer de semblante severo observaba cada movimiento, y Javier sintió una punzada de inquietud. ¿Quién era? ¿Y qué sabía de su historia? La tensión del momento se transformó nuevamente en una pregunta abierta. ¿Qué secretos guardaba esa mujer que podría afectar no solo a su arte, sino también a su camino hacia la aceptación personal? La figura de la mujer se mantuvo en la penumbra. Su presencia misteriosa atrajo la mirada de Javier como un imán. No era la primera vez que su actitud distante lo incomodaba. Sin embargo, en ese instante, el ambiente festivo que lo rodeaba se tornó opresivo. La conversación con su padre resonaba en su mente, un eco de esperanza que ahora luchaba por hacerse escuchar entre la creciente ansiedad. Javier se preguntaba quién era realmente esa mujer. ¿Era una crítica? ¿Una figura vinculada a su estatus artístico? Un mal presentimiento lo recorría, como si el camino hacia su autenticidad pudiera verse amenazado por la presencia de un juicio exterior. Sin embargo, el joven sabía que debía tomar el control de la situación. Con determinación, decidió acercarse a ella. Caminó hacia la sombra que arrojaba la mujer, sintiendo el latido de su corazón intensificarse con cada paso. «Hola», inició con voz firme, aunque su interior temblaba. «Puedo ver que llevas un tiempo observando mi obra. ¿Te gusta lo que ves?» La mujer lo miró de arriba a abajo, evaluándolo con una intensidad que lo desconcertó. Sin embargo, lo que le sorprendió fue la expresión que apareció en su rostro, una mezcla de admiración y reproche. «Tu obra tiene potencial», respondió, su tono adimensional, «pero estás peleando batallas que quizás no necesitas librar». La frase lo golpeó con fuerza. ¿Qué conocía ella sobre sus luchas y sus elecciones de vida? Javier no estaba allí para confrontar, sino para buscar respuestas. ¿A qué te refieres? Se sintió aventurarse a desafiar su aparente autoridad. ¿Piensas que mi arte es un grito vano en un mundo que no me entiende? La mujer sonrió con tristeza. No, tu arte tiene voz, pero te falta claridad. Hay sombras en ti que nublan tu expresión. La intuición de Javier palpitó ante esas palabras. La mujer, sin duda, había identificado algo de él que ni siquiera él había comprendido del todo. Un sentido de autocrítica surgió, una revelación incómoda que hizo que se sintiera vulnerado. Mientras la voz de la mujer continuaba, Javier sintió la necesidad de compartir su experiencia, su reciente descubrimiento de autenticidad frente a su padre. Justo ahora estoy comenzando a ser quien soy, en lugar de ser lo que los demás esperan de mí. La mujer no lo interrumpió, sino que lo observó, como si cada palabra fuera parte de un análisis más profundo. ¿Y qué pasa cuando quienes te rodean no comprenden tu verdad?, preguntó. Esa interrogante resonó en sus venas, abriendo cicatrices que no creía aún tener. Comprendió que su relación con la aceptación era complicada, y que el arte, su herramienta liberadora, aún estaba entrelazado con las expectativas ajenas. Algo se encendió dentro de Javier. La claridad que le había faltado comenzaba a formarse. Tal vez yo también he estado luchando contra sombras que he creado. No solo en mis obras, sino también en mí. La mujer lo miró con un nuevo respeto. Enfrentar esas sombras te permitirá crecer. Pero recuerda, el arte no solo se trata de expresar una verdad personal,
también implica comunicar y conectar con los demás. La lucha que vives podría convertirse en un puente hacia otros, pero primero debes reconciliarte internamente. Las palabras resonaban profundamente. Javier sintió que se le presentaba una oportunidad, no solo para refinar su arte, sino también para curar viejas heridas emocionales. La aceptación personal y profesional se entrelazaban en un acto de valentía que no había imaginado posible. Pero en el fondo, la incertidumbre persistía. ¿Estaba listo para sumergirse en esa exploración? Antes de que pudiese formular una respuesta, la mujer dio un paso atrás, su figura desvaneciéndose en la multitud que comenzaba a dispersarse. Nos vemos en el camino, Javier. No le temas a la sinceridad. A veces, lo que más tememos es precisamente lo que nos liberará. Javier quedó allí, sintiendo el cambio en el aire, un nuevo desafío por delante. La aceptación se presentaba no solo como una posibilidad, sino como una necesidad. Mientras sus pensamientos giraban alrededor de esa revelación, se dio cuenta de que aún había mucho por descubrir. Pero la figura de la mujer se había ido, dejando tras de sí un rastro de preguntas que abrían nuevas dimensiones en su carrera. En su mente, la angustia se convirtió en una nueva meta. El arte no solo bastaría, su viaje hacia el autoconocimiento debía comenzar a un ritmo más profundo. ¿Cómo transformar esa verdad interna en una conexión externa auténtica? Con determinación, Javier se dispuso a buscar respuestas, enfrentando tanto la admiración como la crítica. La batalla interna apenas comenzaba, y en su corazón sabía que lo que viniera a continuación podría definir no solo su carrera, sino también el hombre que aspiraba a ser. La brisa nocturna acariciaba el rostro de Javier mientras tomaba su camino de regreso a casa. Cada paso resonaba en su mente, el eco de las palabras de la mujer reverberando en su cabeza. Enfrentar esas sombras te permitirá crecer. Sin querer, sus pensamientos se deslizaban hacia el futuro, hacia la obra que había estado creando en soledad, un lienzo que representaba más que su técnica, un refugio para sus emociones tumultuosas. Cuando llegó a su estudio, cerró la puerta tras de sí con sutileza, dejando el mundo exterior afuera. El lugar era un caos exquisito. Pinceles, tubos de pintura y cuadros en proceso cubrían todas sus superficies. Javier se acercó a su mesa, donde uno de sus últimos trabajos yacía esperando su atención. Era un paisaje abstracto, una mezcla de colores que reflejaban no solo su estado anímico, sino el conflicto que sentía por dentro. No obstante, esa noche había un peso de vulnerabilidad que no se había sentido hasta ahora. Se sentó en su silla, miró la obra, y por un momento, las dudas comenzaron a cernirse como una sombra. De verdad había claridad en su expresión. ¿Era este trabajo un puente o solo un muelle que lo mantenía a flote en aguas turbulentas? Decidido a despojarse de las inseguridades, Javier tomó un pincel. En lugar de dejar que sus miedos dictaran el trazo, decidió ser honesto. Cada línea que trazaba en el lienzo era una declaración de su lucha interna. Cada color, una emoción, y cada mancha, un recuerdo que había tratado de ocultar. Pero, en medio de esa tormenta creativa, algo se detuvo en su interior. Pensó en su padre, en sus expectativas, la presión que sentía a su alrededor se intensificaba. Las palabras de esa mujer estaban impulsándolo. ¿Qué es lo que realmente quiero comunicar?, se preguntó, y la respuesta se hizo clara. No quería seguir luchando contra un ejército ficticio. Su arte debía ser un reflejo puro de sí mismo, una conexión visceral con sus seres queridos, sin importar si eran comprendidos o no. Se levantó bruscamente, como si así pudiera despejar las nubes de confusión. Comenzó a organizar el espacio, tirando lo que no servía, separando lo que consideraba inservible de lo esencial. En esta limpieza figurada, realizaba una depuración de su trayectoria artística y emocional. Era el momento de dejar ir lo que lo ataba a las expectativas ajenas. Mientras trabajaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Podía crear una exposición que no se basara en la validación externa, sino en una verdad que le pertenecía. Sería una colección que explorara sus luchas y triunfos, su viaje hacia la autenticidad. La idea lo llenó de energía, una chispa que iluminó su camino. Y así, comenzó a esbozar su concepto en la mesa, cada palabra una piedra angular de su nueva visión. Transcurrieron horas, y cuando el sol empezó a asomarse, Javier se sintió exhausto pero satisfecho.
El lienzo delante de él no era solo una obra en progreso, era un manifiesto de su metamorfosis. Pero a medida que la luz del día se intensificaba, un nuevo dilema surgía. ¿Estaba preparado para presentar esta faceta cruda de su ser al mundo? ¿Qué pasaría si la crítica volvía a hundirlo? Mientras se sumía en esos pensamientos, sintió que ese temor era más un obstáculo que una barrera. No podía permitirse volver atrás, no podía claudicar ante sus sombras. Había avanzado demasiado en su viaje para rendirse ahora. La figura de la mujer apareció de nuevo en su mente, un símbolo de sabia claridad que iluminaba el camino hacia su autodescubrimiento. Justo en medio de su reflexión, un mensaje vibró en su teléfono. Era un aviso de la Galería Brocal que anunciaba una próxima exhibición, un espacio donde emergen nuevas voces artísticas. ¿Sería este el espacio adecuado para presentar su trabajo? ¿Cómo transformaría su presentación en una declaración auténtica de su ser? La pregunta se instaló con fuerza. El siguiente paso era claro, pero incierto. ¿Estaba listo para convertirse en un verdadero artista, aceptando toda la vulnerabilidad que eso conlleva? Con la excusa de la incertidumbre palpitando en su pecho, Javier se sentó de nuevo ante el lienzo. La batalla por la autenticidad estaba lejos de terminar, pero el primer golpe se había asestado. La luz del día iluminaba el estudio, y con cada paso hacia el futuro, las sombras parecían disiparse un poco más. Sin embargo, la prueba de su resolución y valentía estaba por llegar. ¿Cómo lidiaría con la crítica feroz que, sin duda, lo esperaría tras el domingo de la exhibición? Con determinación, se dispuso a enfrentar no solo su arte, sino la imagen que había construido sobre sí mismo. Este era solo un principio, pero uno que traía consigo una promesa de transformación. Mientras el primer rayo de sol se filtraba por la ventana, Javier sintió una mezcla de emoción y miedo al pensar en la exhibición. Se levantó, y con el lienzo frente a él, comenzó a trabajar en los detalles de su concepto para la exposición. Era vital, más que nunca, que cada trazo y cada color llevaran su mensaje auténtico. Sabía que no podía permitir que las voces críticas moldearan su percepción de sí mismo. Se sumió en los detalles, y mientras lo hacía, se dio cuenta de que aquellos colores que antes representaban su confusión, ahora comenzaban a transformarse en algo más. Cada capa aplicada era un recordatorio de su crecimiento, de su deseo de no rendirse a las expectativas ajenas. La obra en la que estaba trabajando cobraba vida, no solo como un destello de su creatividad, sino como una narrativa de su lucha interna. Sin embargo, la voz de su padre resonaba en su cabeza, cuestionando la validez de su arte. Había vivido demasiado tiempo bajo el peso de críticas, y la idea de compartir su viaje aún le traía escalofríos. Decidió enfrentarlo directamente. Se sentó en la mesa con un cuaderno y esbozó sus pensamientos. ¿Qué quiere?, se cuestionó. La historia y la emoción detrás de cada cuadro necesitaban ser comunicadas de manera clara y poderosa. El arte no debía ser un sacrificio, debía ser una revelación. Ese mismo día, después de horas de inmersión en su trabajo, salió a dar un paseo. Necesitaba respirar, desconectar un poco. El aire fresco le permitió absorber su entorno, cada rostro, cada sonrisa, cada mirada perdida en la rutina. En medio de esa experiencia, oyó en el fondo de su mente la afirmación de la mujer: enfrenta tus sombras. Reflexionó sobre ese consejo mientras caminaba, preguntándose cómo podría integrar su voz en esa exhibición que se avecinaba. Fue entonces cuando, al pasar frente a un café familiar, notó una pequeña galería alternativa en su esquina. La idea de su exposición tomó un nuevo giro. ¿Por qué limitarse a la galería convencional cuando podría invitar a un encuentro más íntimo y personal? Decidió que su arte debía conectarse con la gente de una manera más directa. Esto lo llevó a escribir una serie de retratos de mis sombras. Con cada letra, su energía aumentaba. Los retratos no serían solo cuadros, contarían historias, permitirían a los espectadores ver no solo el arte, sino las emociones detrás de cada obra. Cuando regresó a su estudio, esa visión despertó una nueva chispa. Comenzó a reunir una selección de obras que contarían esta historia. Estaba claro que no bastaba con presentar solo sus cuadros, debía incluir el proceso detrás de ellos: blogs, videos, encuentros cercanos con el público. Javier estaba listo para abrir una ventana de honestidad, y la idea de lo que vendría no solo lo aterrorizaba, sino también le iluminaba el camino. Sin embargo, su entusiasmo se vio interrumpido por pensamientos inquietantes. ¿Y si al hacer esto no lograba captar la atención que deseaba? ¿Qué pasaría si sus sombras volvían a desestabilizarlo?
pero al reflexionar sintió que esa posibilidad lo hacía aún más fuerte. Cada temor que había enfrentado hasta ahora había sido una herramienta para su autodescubrimiento. Mientras oscurecía, su mente se centró en un solo propósito. Realizaría su primera exhibición como un acto de valentía, un paso no solo hacia el mundo artístico, sino hacia su propia evolución. Ya no se trataba de complacer a quienes lo rodeaban. Era el momento de dar a conocer la verdad de su viaje. En ese instante, el miedo se convirtió en motivación. Pero cuando se disponía a poner en marcha su plan, un mensaje le llegó a su móvil de nuevo. Esta vez era de un antiguo amigo, alguien que había estado fuera de su vida durante años. «Hola Javier, he escuchado sobre tu arte. Necesitamos hablar. Hay algo que podría cambiarlo todo». La afirmación lo paralizó. ¿Qué podría haber cambiado y por qué ahora? Esa voz familiar del pasado lo puso en una encrucijada. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que había dado un gran paso hacia adelante en su vida, pero era hora de enfrentar ese nuevo desafío que podría cambiarlo todo una vez más. Javier sintió un nudo en el estómago al ver la notificación del mensaje. Su mente zumbaba con recuerdos de aquel amigo, un período en su vida que había guardado celosamente, como si cada parte de su pasado pudiera reclamarlo en un momento de vulnerabilidad. ¿Qué podían tener que ver sus trayectorias después de tantos años de silencio? Era como si aquello hubiesen sido dos vidas separadas, y ahora la conexión se resquebrajaba. Resolvió que no podía permitir que sus inseguridades lo dominaran. Se sentó nuevamente frente al lienzo, pero la inspiración que antes lo inundaba, ahora se sentía distante. El arte que había sido su refugio, ahora se convertía en un espejo de su confusión. Miró la superficie blanca, preguntándose si su voluntad era suficientemente fuerte como para alzar la voz en una exhibición tan personal. Había decidido abrirse a un público que apenas conocía, pero antes tenía que cerrar las puertas a su propio miedo. Las horas pasaban, y la neblina en su mente empezaba a disiparse, cuando, con una determinación renovada, decidió responder al mensaje. «¿De qué hablas? ¿Qué ha cambiado?», envió, con la esperanza de que la conversación lo llevaría hacia una respuesta que estaba deseando, aunque no sabía bien por qué. Lecturas entre líneas, recuerdos editados y un proceso de búsqueda por lo que deseaba expresar en su arte. Cada elemento se entrelazaba antes de que el mensaje volviera a sonar. Su amigo aceptó una reunión en el café, donde había visto la galería alternativa, y esa tarde se convertiría en el siguiente escalón de su proceso de transformación. Cuando llegó, un torrente de emociones confluyó en su pecho. La sensación de incertidumbre se mezclaba con la expectativa. Al ver a su amigo, una parte de su pasado resurgió, y en la familiaridad de la conversación, Javier sintió una chispa de conexión que había extrañado. «Me alegra verte», comenzó su amigo, con una sonrisa que iluminó la mesa abarrotada. «He visto algunas de tus obras, he estado siguiendo tu trabajo». Curiosidad y escepticismo florecieron en la mente de Javier. ¿Cómo podía ese viejo recorrido haber llegado a su presente? La conversación fluía, y se entusiasmó al descubrir que su amigo había estado trabajando en el mundo del arte, intentando llevar a artistas emergentes a espacios que antes ni soñaban con habitar. «Estoy aquí para ofrecerte una oportunidad», dijo de repente, atrapando la luz del sol que entraba por la ventana. «Quiero ayudarte a exponer tus obras en una plataforma mayor, pero hay algo que debes considerar. La verdadera esencia de tu arte debe mostrarse, sin muros. ¿Te atreverías a desnudarte frente a una multitud?». Las palabras resonaban en sus oídos mientras el corazón de Javier palpitaba al ritmo del desafío. La pregunta no era simplemente sobre su arte, sino sobre su vida, sus sombras.
Durante años había vivido con la máscara de la seguridad, pero ahora el momento se convulsaba con la promesa de una exposición que iría más allá de lo superficial. Sintió que el tiempo se detenía, mientras una parte de él anhelaba ese tipo de revelación, mientras otra parte lo advertía sobre los riesgos implícitos. Un dilema moral empezó a formarse. ¿Sería capaz de abrirse por completo, atreverse a mostrar su verdad sin filtros? Antes de que pudiera articular su respuesta, su amigo continuó: la autenticidad trae consigo libertad, pero es aterrador. Solo te pido que pienses en ello. Así fue como Javier se encontró a un paso de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante años, contemplando no solo la posibilidad de un nuevo camino en su carrera, sino también la complejidad de su ser. Pero detrás de esa luz existía un abismo del que temía caer. Mientras abandonaba el café, su mente seguía entrelazada con la última oferta de su amigo. Podría hacer frente a los fantasmas de su pasado y salir una vez más al mundo, despojado de sus miedos y lleno de su verdad. El camino estaba trazado, pero la elección era suya. Al mirar hacia el horizonte, Javier comprendió que cada paso hacia adelante podría significar abandonar algo conocido para abrazar lo desconocido. Podría realmente tomar la decisión de renacer ante su audiencia. Una idea lo asaltó tan repentina y poderosa que sintió el eco resonar en su pecho. Quizás estaba listo para afrontar no solo su arte, sino también la sombra de su vida entera. El día siguiente a la conversación dejó a Javier con un zumbido en el pecho. La propuesta de su amigo lo seguía asaltando, ampliando su propia realidad en formas que nunca había considerado. En lugar de rutina, se sintió embargado por las posibilidades. Esa noche, la idea de la exposición no solo le parecía un acontecimiento artístico, sino un verdadero acto de valentía personal. Ya no era solo un lienzo en blanco, era un reflejo de su ser. Decidido a no permitir que el miedo lo paralizara, Javier se sentó frente a su lienzo. Había algo necesario en la expresión. Su mano se movía con furia y pasión, mezclando colores que representaban tanto su alegría como su dolor. Se dio cuenta de que el acto de pintar se había transformado en un ejercicio de autoexploración. Cada trazo desnudaba un fragmento de su alma. Con cada pincelada, luchaba con sus propios miedos, interrogando el pasado que había decidido cerrar a cal y canto. La visión de la exhibición se transformaba en un espejo frente a su propia vulnerabilidad. ¿A quién le estaba realmente mostrando su arte? La pregunta lo asaltaba como un espectro desconcertante, golpeando su mente con la dureza de una revelación. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era únicamente la muestra, sino la aceptación de su historia y de quién era. Durante días, su estudio se convirtió en lugar de infusión. Llenó varios lienzos con escenas que narraban sus experiencias, luchas y victorias. Imaginar la reacción del público lo inquietaba, pero cada vez que se enfrentaba a esa ansiedad, había una voz interna que le susurraba que era su momento. La necesidad de ser auténtico lo mantenía despierto por las noches, trazando formas, contrastando claroscuros, en busca de una verdad que resonara. Sin embargo, la presión comenzaba a moldearse en una forma más tangible. Los días se acortaban y la fecha de la exhibición se acercaba. Con el temor de ser descubierto acechando sus pensamientos, Javier decidió contactar a su amigo de nuevo. El diálogo se tornó en un intercambio de ideas, sugiriendo que considerara compartir abiertamente su proceso creativo, en lugar de solo ofrecer la obra terminada. Hablar del viaje lo hizo sentir más ligero y liberado. La vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. La noche anterior a la muestra, Javier visitó nuevamente el café donde habían tenido su encuentro inicial. Mientras observaba la galería repleta de arte, su mente rebotaba entre la emoción y el pánico. Una mezcla de inseguridad y entusiasmo burbujeaba en su interior. Se preguntó si sería capaz de cumplir con lo que había prometido, mostrar su verdad sin filtros. Ese mismo día, Javier se dio cuenta de que no importaba si su arte era aclamado o no. Lo que realmente importaba era su decisión, el hecho de permitirse ser visto. Mientras las luces de la galería comenzaron a encenderse y se preparaba para la presentación, una sensación de adrenalina lo invadió. La conexión con su pasado no era un peso, sino un hilo conductor que lo llevaba hacia adelante. Sin embargo, justo en esa paz momentánea, una notificación interrumpió su enfoque. El nombre que apareció en la pantalla era de alguien que había cerrado una puerta en su vida, alguien que no esperaba ver nuevamente. ¿Era un nuevo obstáculo o una oportunidad para cerrar viejas heridas y abrir otras nuevas? La incertidumbre se apoderó de él mientras comprendía que su viaje apenas comenzaba. Con el corazón latiendo en un compás acelerado y la promesa de la verdad retumbando en sus oídos, Javier se preparó para el encuentro en la galería, sin saber que el siguiente paso tendría implicaciones mucho más profundas que las que jamás había imaginado.
Javier se encontraba en el instante más crucial de su camino hacia la exhibición. La notificación había sacudido su mundo, invitándolo a una confrontación con un pasado que había intentado silenciar. Su corazón, un tambor sin compás, lo impulsaba hacia adelante, urgido por un impulso difícil de describir. Se recostó contra la fría pared de la galería, buscando un equilibrio entre el caos de sus emociones. La notificación era de su hermana, Sofía, quien le enviaba un mensaje que evocaba memorias de su juventud, épocas en las que la relación entre ellos se había visto contaminada por la figura en la que nunca deseó convertirse, un hombre que huía de sus problemas en lugar de enfrentarlos. «Necesitamos hablar», decía el texto. ¿Qué había cambiado en su hermana que la llevaba a abrir ese canal de comunicación en un momento tan vulnerable? Reflexionando sobre su relación, Javier se dio cuenta de que su arte había sido un refugio. En el lienzo podía expresarse sin miedo al juicio, pero detrás de esa pintura sus relaciones seguían contaminadas por actos pasados que jamás se habían discutido. Estaba a punto de exhibir su verdad a desconocidos, pero el diálogo con Sofía lo confrontaba con lo que había evitado durante años. Sería el momento de descerrajar esa puerta y permitir que el eco de la verdad fuese escuchado. Decidió que no podía esquivar su responsabilidad en la historia. La exhibición iba más allá de la exposición de sus obras. Era una invitación a ser honesto no solo consigo mismo, sino también con aquellos que había dejado fuera de su vida para resguardarse. El pensamiento lo catapultó a un estado de autocuestionamiento, un ciclo de reflexión sobre su crecimiento. Las luces de la galería titilaban frente a él, proyectando sombras que danzaban en sus pensamientos. Mientras respiraba profundamente, su mano se encontró con un pincel que llevaba en el bolsillo. Era momento de tomar las riendas de su vida, no solo a través de la pintura, sino también mediante la autenticidad que siempre había anhelado. Se sentó ante su pintura más reciente, una representación abstracta de su viaje personal, donde cada color vibrante luchaba con matices oscuros, una lucha que encapsulaba su dualidad, la luz que busca elevarse y la oscuridad que arrastra. En un momento de fervor creativo, decidió grabar un breve video, una especie de testimonio sobre su proceso y el significado detrás de su obra. La idea de exponer sus pensamientos lo llenó de miedo, pero era el tipo de miedo que procuraba su crecimiento. Se adentró en el porqué de cada trazo, desde los tumultuosos azules hasta los brillantes amarillos. Cada color representaba algo que necesitaba compartir. La vulnerabilidad se convirtió en su mayor herramienta. La notificación de Sofía aún resonaba en su mente, y mientras se preparaba físicamente para la exhibición, su mente giraba entre la ansia del momento y la inevitabilidad de enfrentar a su hermana. Había dado pasos hacia su propio crecimiento, pero permitir que alguien más entrara en ese proceso revivía los fantasmas de tiempos pasados que creía haber dejado atrás. Finalmente, llegó el momento de la exhibición. La multitud se reunía, cada rostro un sinónimo de expectativa. Javier se sintió un escalofrío recorrerlo, una oleada de mensajes no hablados fluyendo a través de él, conexiones que deseaba hacer, historias que anhelaba contar. Al dirigirse a la audiencia, una parte de él sabía que compartir su proceso significaba abrir una compuerta. Pero, ¿quién realmente quería hacer eso, justo en la víspera de lo que podía ser su gran descubrimiento como artista? Antes de que pudiera contenerse, el silencio en la sala comenzó a crecer su presencia, y la voz de su hermana resonó en su mente, recordándole que cada paso adelante podría llevar a otros pasos que había evitado. Fue entonces cuando una figura familiar emergió entre la multitud, y el suspenso se apoderó de su ser. Sería un momento que podría sellar su destino, o reabrir las viejas heridas que había intentado enterrar. Mientras se preparaba para hablar, una sola idea ocupaba su mente. El verdadero arte comienza cuando nos mostramos. Todo lo demás es solo un medio. ¿Cómo revelaría su corazón en un mar de expectativas ajenas? El nuevo capítulo se gestaba en su interior, una narrativa que aún no estaba lista para ser contada. Javier, de pie frente a la multitud, sentía la presión aplastante y al mismo tiempo liberadora de lo que estaba a punto de hacer. Las luces brillaban intensamente, pero el eco de su hermana resonaba en su mente, recordándole la importancia de la conexión. Sin poderlo evitar, buscó su mirada entre los asistentes. La encontró, una figura familiar que le ofrecía tanto aliento como un mar de preguntas no formuladas. En ese instante supo que estaba listo para dejar atrás el miedo y abrazar la vulnerabilidad.
Gracias por estar aquí, comenzó, su voz temblando mientras cada palabra se sentía como el primer trazo en un lienzo. Hoy no solo presento mi arte, sino una parte de mí que he mantenido oculta. Este viaje ha sido de búsqueda y lucha. Cada obra aquí es un testimonio de quiénes somos y de lo que enfrentamos, tanto dentro como fuera. La sala permaneció en silencio, cada oído atento, cada corazón latiendo al unísono con la sinceridad de sus palabras. Su mente, antes nublada por el miedo, ahora era un estallido de claridad. Cada pintura se convirtió en una página de su historia, que él estaba listo para compartir, un mosaico de emociones que capturaba su lucha entre las expectativas familiares y su deseo de autenticidad. Mientras hablaba, un torrente de recuerdos fluyó por su mente, la risa de don Luis, las palabras de su padre, la decepción de su madre y la crecientemente significativa mirada de Sofía. A medida que sus obras eran reveladas, su historia empezó a ser desnudada ante todos, entrelazando la incertidumbre del pasado con la posibilidad del futuro. Aceptaba lo que había sido y a quien se convertía. Cada pintura que presentaba cobraba vida, y sus palabras resonaban cada vez con mayor fuerza. El arte no solo es un escape, es un llamado a la verdad. He guardado partes de mí en los colores, en cada trazo, pero hoy quiero que vean mis sombras. Ellas también forman parte de quien soy. La audiencia comenzó a murmurar, y los rostros se iluminaban con algo más que admiración. Era una comprensión genuina de lo que representaba. A medida que compartía su proceso, algunos asistentes comenzaban a relacionar sus propias luchas con las que narraba Javier. Alzando la vista, vio a su padre al fondo, un mar de emociones cruzando su rostro, y fue como si un hilo invisible los conectara. Por primera vez, Javier sintió que el arte podía ser la vía de reconciliación. Mientras avanzaba en su discurso, su confianza se solidificó. El verdadero éxito no se mide a través de lo que otros piensan de nosotros, sino en cómo nos aceptamos a nosotros mismos. Hoy decido aceptar mi verdad, no solo ante ustedes, sino ante mí mismo. La respuesta fue abrumadora. Las miradas se reavivaron y frente a él florecieron sonrisas de aliento. Javier comprendió que no solo se trataba de su camino, era también el de muchos otros que buscaban autenticidad en su vida. Y cuando concluyó, su corazón latía a 1000. La multitud estalló en aplausos y vítores, pero en el fondo de su alma sintió que había logrado más que una exhibición exitosa. Había creado un puente hacia su padre, hacia su hermana y a sí mismo. Cada palabra que había compartido resonaba en el aire, traspasando cualquier barrera que una vez habitaran sus mentes. Mientras la noche avanzaba, pudo ver a los rostros conocidos acercarse. Su hermana, finalmente con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza, sus cuerpos fusionándose en el tiempo y el espacio. «Estoy tan orgullosa de ti, Javier», susurró, y en ese momento sintió que el peso de los años de distancia comenzaba a desvanecerse. Las conversaciones fluyeron mientras los asistentes se acercaban para compartir sus propias experiencias, y Javier sintió cómo su obra resonaba no solo en su vida, sino en aquellas de otros que habían sentido lo mismo. La energía en el ambiente era palpable, un sentido de comunidad emergente en torno a sus verdades. De repente, la exposición se convirtió en algo más grande, un espacio de libertad donde sus experiencias individuales se entrelazaron. A medida que la velada llegaba a su fin, sintió que había conquistado mucho más que los muros de su propia exuberancia. Se dio cuenta de que había alcanzado una paz interna al aceptar su trayecto, mitigar el miedo a ser juzgado, y lo más crucial, al abrazar su identidad artística en todo su esplendor. En esos instantes, Javier entendió que la transformación que había deseado no solo había sido acerca de encontrar su voz, sino también del poder de la conexión. Había encontrado la valentía de ser genuino, de ser él mismo, y con eso había grabado su lugar no solo como artista, sino como ser humano. Esta exhibición ya no era un final, sino el comienzo de una nueva aventura, un viaje inexplorado donde su autenticidad sería la brújula que guiaría cada paso. Ahora, la vida de Javier llevaba un nuevo pulso, un latido consistente y firme, cargado de confianza, lo que le mostraba que, al final del camino, el verdadero éxito era simplemente vivir su verdad. Ahora les exijo a todos ustedes,
Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emocionales y exclusivas. Déjenme un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vivan estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más. Únanse a nuestra comunidad.